En este ejercicio, practicaremos la expresión de intervalos usando notación de desigualdad, usando un gráfico y también usando notación de intervalo. Primero tenemos la desigualdad x es mayor que negativa 3. Observe aquí, negativo 3 no está en este intervalo. Entonces, para mostrar 3 negativos no está en el intervalo, haríamos un punto abierto en 3 negativos usando la herramienta OpenDot. Y luego, dado que x es mayor que 3 negativos, graficaremos a la derecha usando la herramienta segmento de línea. Este es el intervalo donde x es mayor que negativo 3. Otra forma de expresar el mismo intervalo sería usar un paréntesis redondeado en 3 negativos como este en lugar de un punto abierto. Esto indica el punto final de 3 negativos no está en el intervalo. Entonces esta es una segunda forma de graficar exactamente el mismo intervalo. Y antes de hablar sobre la notación de intervalo, observe cómo a medida que avanzamos en la recta numérica, nos acercamos al infinito positivo. Entonces, usando la notación de intervalo, tenemos el intervalo de 3 negativos a la izquierda acercándose al infinito positivo a la derecha. Y debido a que 3 negativos no están en el intervalo, usamos un paréntesis redondeado aquí. Si se incluyera, usaríamos un corchete. Y para el infinito positivo y negativo, siempre usamos un paréntesis redondeado. Para ingresar al infinito en nuestro sistema de tareas puede ingresar 2 letras minúsculas en el teclado o usar la herramienta de ecuación y seleccionar el símbolo de infinito. Luego tenemos x es menor o igual a 4 negativo. Observe aquí, 4 negativos están en el intervalo debido a la parte igual. Entonces, para mostrar 4 negativos está en el intervalo, haz un punto cerrado, y x es igual a 4 negativos aquí, usando la herramienta punto. Y luego, dado que x es menor o igual que 4 negativos, graficaremos a la izquierda utilizando la herramienta segmento de línea. Sin embargo, en lugar de usar un punto cerrado, también podemos colocar un corchete aquí, x es igual a 4 negativos, lo que indica que este punto final está en el intervalo, y luego graficar a la izquierda. Observe aquí, a la izquierda nos estamos acercando al infinito negativo. Entonces, usando la notación de intervalo, a la izquierda nos acercamos al infinito negativo. El punto final derecho es negativo 4. Debido a que 4 negativos están en el intervalo, usamos un corchete aquí, y, nuevamente, para infinito o infinito negativo usamos un paréntesis redondeado. Ahora, para nuestros dos ejemplos siguientes, se nos da la notación de intervalo. Queremos proporcionar el gráfico y la notación de desigualdad. Entonces, mirando la notación de intervalo, tenemos el intervalo de 1 a infinito. Debido al paréntesis redondeado aquí, 1 no está incluido en este intervalo. Entonces tendríamos un punto abierto sobre 1. Graficaríamos a la derecha acercándose al infinito positivo, o la notación alternativa sería usar un paréntesis abierto aquí en 1 y graficar a la derecha. La notación de desigualdad sería todos los números que son mayores que 1 positivo, por lo que decimos que x es mayor que 1 positivo. A continuación tenemos el intervalo de 1 negativo a 3. Debido a que tenemos un corchete a la izquierda, 1 negativo está en el intervalo. Y tenemos un paréntesis redondeado a la derecha, y por lo tanto 3 no están en el intervalo. Entonces, el gráfico es que tendríamos un punto cerrado en x igual a 1 negativo para mostrar que 1 negativo está en el intervalo. Tendríamos un punto abierto en 3 positivos aquí. Y graficamos el intervalo entre estos dos. O también podríamos tener un corchete en negativo, un paréntesis redondeado en 3. Y gráfico entre. La desigualdad va a ser una desigualdad compuesta donde x es menor que 3. Y también mayor o igual que 1 negativo. Tan mayor o igual que 1 negativo. Recuerde, podríamos leer esta desigualdad compuesta de dos maneras. Comenzando en el medio, obtenemos que x es menor que 3 en esta dirección y también x es mayor o igual que 1 negativo. Escribí esto aquí porque para ingresar esto en nuestro sistema de tareas ingresamos 1 negativo menor o igual que x menos de 3. Por lo tanto, se debe ingresar aquí un símbolo menor o igual que aquí. Y siempre es importante usar el botón vista previa aquí para ver cómo el sistema de tareas interpreta su entrada. Ahora para nuestros dos últimos ejemplos, se nos da el gráfico. Queremos expresar la notación de intervalo, así como la notación de desigualdad. Comencemos con la desigualdad. Observe aquí, 1 está en el intervalo. Entonces decimos que x es mayor o igual que 1 positivo.
Entonces esta es la notación de desigualdad correcta, pero ingresamos x mayor que igual a 1. Haga clic en vista previa y nos mostrará esta notación. Y usando la notación de intervalo, tenemos el intervalo de 1 a la izquierda acercándose al infinito positivo a la derecha. El intervalo incluye 1, por lo que usamos un corchete aquí y un paréntesis redondeado para el infinito. Y para nuestro último ejemplo tenemos el intervalo de 3 a 2 negativos. El intervalo incluye 3 negativos y no incluye 2 positivos. Entonces podemos decir que x es menor que 2. Y mayor que o igual a negativo 3. Entonces, comenzando con x aquí, diríamos mayor o igual que 3 negativos. Entonces x está entre 3 y 2 negativos, incluyendo 3 negativos y sin incluir 2. Sin embargo, la forma en que ingresemos esto será negativa 3 menos que igual a x menor que 2. Haga clic en vista previa y veremos esta notación. Y finalmente para la notación de intervalo, obtuvimos el intervalo de 3 a 2 negativos. Debido a que incluimos 3 negativos, tenemos un corchete. Como no incluimos 2, tenemos un paréntesis redondeado aquí. Y antes de irnos, otra forma de graficar este intervalo aquí sería usar un corchete en la recta numérica y graficar a la derecha. Y para este intervalo tendríamos un paréntesis en 3 negativos, un paréntesis en 2 positivos, y graficamos entre los valores. Observe aquí, la escala de las líneas numéricas es diferente. Espero que hayas encontrado esto útil.